Buenas tardes, bienvenidos al acto de firma de la Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial de Extremadura 2022-2025 por parte de la Junta de Extremadura y los agentes sociales. En primer lugar, rubrica el documento el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. A continuación, firma la estrategia la secretaria general de la Unión General de Trabajadores de Extremadura, Patrocinio Sánchez Escobar. Suscribe el acuerdo la secretaria general de Comisiones Obreras de Extremadura, Encarnación Chacón Belmonte. También rubrica el documento el secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña, Francisco Javier Peinado Rodríguez. A continuación, toma la palabra el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Bien, muchas gracias tanto a la patronal como a los sindicatos UGT y comisiones obreras por la participación en este nuevo acuerdo en relación con la responsabilidad social empresarial, en el que tenemos menos trayectoria que en otros ámbitos del diálogo social, pero en el que ya tenemos o llegamos a la tercera edición de estos acuerdos. Quizás este sea una estrategia que fundamentalmente lo que está queriendo es avanzar en un proceso de transformación y de cambio que no es sencillo, que tiene sus dificultades, pero que tiene que ir buscando nuevas alianzas y nuevas estrategias, no solo en la Administración autonómica, sino también en otras, ¿no? Por citar algunas de las novedades que tiene esta estrategia en relación con el periodo anterior, para este periodo hasta el año 2025, la armonización y la modernización de la normativa autonómica en materia de responsabilidad social empresarial, la implantación progresiva e integral de la Administración electrónica, que entendemos que es algo fundamental y que hay que aprovechar además los fondos europeos, fundamentalmente los Next Generation, en estos próximos 3 años. La posibilidad de incorporación y participación en esta estrategia de otras administraciones públicas a través de su adhesión a la misma. Esto es algo en lo que vamos a trabajar desde mañana mismo para hacer posible el que esto no sea, ya digo, solo cuestión de una administración, sino que sea el conjunto de las administraciones públicas las que participen de este compromiso y de esta vocación en materia de RSE. La difusión de las distintas estrategias de Extremadura, las relacionadas con la salud a nivel laboral y a nivel general a través del impulso del concepto de la empresa saludable y la promoción de la alimentación saludable y sostenible, la elaboración de un plan de dinamización social y económico del territorio extremeño, el desarrollo de medidas que permitan reforzar la concertación social y la participación ciudadana en materia de responsabilidad social empresarial, el fomento de la responsabilidad social para promover la inversión socialmente responsable, la incorporación de las nuevas tecnologías en el ámbito laboral a través de la formación en competencias digitales, la inclusión de la RSE en los convenios colectivos a través de la concertación en el Consejo de Relaciones Laborales de Extremadura, que creo que esto tiene una importancia estratégica tremenda,
el diseño de un plan de promoción de la RSE en el ámbito empresarial, el establecimiento de un barómetro de la RSE para realizar un diagnóstico de la situación en esta materia a nivel público y privado, la creación de una alianza para el liderazgo responsable que busca el compromiso de los principales líderes del sector empresarial extremeño con la responsabilidad social, o el fomento de proyectos de colaboración, voluntariado y cooperación en materia de responsabilidad social. Cada una de estas cosas, además, llevará, como desde hace ya tiempo, todos los acuerdos, una base de hitos, de indicadores, para que podamos medir adecuadamente en cada año y al final del periodo los logros obtenidos. Yo creo que serán una importante aportación a estos acuerdos de la concertación social, pero también a mejorar, en cualquier caso, todo lo que tiene que ver con ese ámbito de responsabilidad social, que creo que es uno de los elementos más identificatorios del momento que nos toca vivir. Trabajadores y empresarios y trabajadores con las administraciones públicas, tenemos que intentar producir y provocar algo que no se quede solo en este ámbito, sino que alcance al conjunto de la sociedad, y de eso va básicamente este acuerdo que hoy suscribimos. Muchas gracias. Interviene la secretaria general de la Unión General de Trabajadores de Extremadura, Patrocinio Sánchez Escobar. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer el trabajo realizado por la Consejería de Educación y Empleo, con su consejera al frente y la directora general Sandra de Trabajo, y a los compañeros y compañeras de comisiones obreras, a la patronal extremeña, a la Confederación Regional de Empresarios y, por supuesto, a los compañeros y compañeras de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores que han estado participando en este acuerdo. Estamos ante un documento en el que se aborda el impulso y la consolidación de un modelo socialmente responsable en Extremadura, que sea competitivo, que posibilite, que para nosotros lo importante y lo fundamental, la generación de empleo de calidad, y contribuya al crecimiento de la economía extremeña desde el respeto al medio ambiente, que contribuye también al desarrollo sostenible y, por supuesto, al desarrollo del conjunto de la sociedad extremeña. Este documento contiene 3 líneas estratégicas, que no las voy a mencionar porque están en el propio documento, pero que contienen una serie de medidas con objetivos claros y concretos, que serán los instrumentos que nos van a poder permitir valorar cuantitativamente la gestión de la responsabilidad social dentro de esta estrategia. Las líneas contenidas en esta estrategia para nosotros son muy importantes. Desarrollan la responsabilidad social en el ámbito de la Administración pública, pero también pretende ser un motor dinamizador que contribuya a la transformación social y económica de nuestra región, mediante la participación activa y la divulgación de la información sobre esta materia, y de manera más concreta en materias tan importantes para nosotros como son la seguridad y la salud en el trabajo, la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral y la aplicación de nuevas tecnologías. Asimismo, también creemos y entendemos que el tercer sector y las empresas de nuestra región tienen un importante papel que desempeñar en este sentido, ya que deben ser referentes en esta materia y que en nuestra región sean cada vez más las empresas que tengan la consideración de socialmente responsables. Hay que destacar también el hecho de que en el documento lleva el compromiso que se deriva de la consecución de los objetivos de desarrollo que emanan de la Agenda 2030. La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores mantiene que las estrategias basadas en la responsabilidad social e integradas de forma coherente en una gestión empresarial pueden contribuir de una manera muy positiva a su funcionamiento y desempeño, destacando, entre otras, por ejemplo, la fidelización de los trabajadores y las trabajadoras, la mejora de la motivación y de la productividad en el trabajo, el aumento de la cualificación y las capacidades de los empleados y las empleadas, el fomento de un clima de confianza y transparencia en las relaciones laborales, el mayor potencial de innovación o la mejora de la competitividad, así como el respeto al medio ambiente, que son las bases para lograr un crecimiento sostenible y equilibrado. Para ello, y como parte de un nuevo modelo productivo, es necesario abordar un decidido impulso que promocione y fomente las prácticas y acciones de responsabilidad social enmarcadas en una estrategia compartida de progreso social, cuyos resultados deben ser sostenibles, basados fundamentalmente en aspectos que incrementen el crecimiento económico a través de mejoras en la competitividad empresarial, pero siempre que no suponga menoscabo en las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras, así como en la creación de empleo, la cohesión social y, como había dicho anteriormente, el respeto al medio ambiente. La empresa que es sostenible identifica e incorpora esta estrategia dentro del modelo de gestión como parte fundamental de la estrategia empresarial. UGT entiende que la responsabilidad social de las empresas es una herramienta para la acción sindical
que debemos aprender a utilizar de manera correcta, óptima, en beneficio de las trabajadoras y los trabajadores, y nunca sustituyendo la negociación colectiva. Las empresas y entidades deben reconocer a las personas trabajadoras como grupo de interés en sus compromisos de responsabilidad social y establecer la relación con ellos a través de sus representantes, es decir, a través de las organizaciones sindicales de su ámbito. Por todo ello, desde UGT Extremadura creemos que la firma de esta nueva estrategia será un elemento importante dentro del desarrollo de las empresas, entidades y ciudadanía extremeña en general, pero lo será también dentro del ámbito de la negociación colectiva. Toma la palabra la secretaria general de Comisiones Obreras de Extremadura, Encarnación Chacón Belmonte. Buenos días. A nadie se obvia el auge que la responsabilidad social empresarial está cogiendo y, sobre todo, en la mayoría de las grandes empresas, donde su memoria anual refleja parte de esos objetivos e incluso planes de futuro de cara a mejorar esa responsabilidad social. Desde Comisiones Obreras nos gusta ver de dónde venimos, dónde surge todo esto, y podemos constatar que es en Estados Unidos, a principios de los 60, cuando la apartheid, la guerra del Vietnam, se creó una conciencia colectiva de ciudadanía de mejora, y entre otras mejoras también reclamaban a las grandes empresas esa responsabilidad necesaria y una preocupación más allá del ámbito laboral, sino también que las empresas tomaran conciencia de los problemas sociales que se estaban viviendo. En España va a ser a finales de los 80, aunque con escasa incidencia y desarrollo, cuando empezamos a hablar de la responsabilidad social empresarial, y va a ser con la internacionalización de las empresas cuando también desde la ciudadanía y sobre todo desde los trabajadores y trabajadoras y, por qué no, desde algunas empresas se toma conciencia de la necesidad de esa responsabilidad que se tiene con el medio ambiente, con las condiciones laborales y, en definitiva, esa responsabilidad social tan necesaria para desarrollar mejor el país. Va a ser en el 2002 cuando se crea en el ámbito estatal el el Observatorio de la Responsabilidad Social Empresarial y en el 2008 el Consejo para la Responsabilidad Social. Mientras tanto, en Extremadura, que hace poquito hemos conmemorado el 45 aniversario del Estatuto de Autonomía, ya en ese instrumento fundamental para el desarrollo de nuestra región establecía como un pilar básico la responsabilidad social empresarial, y va a ser en el 2010 cuando por fin se legisla en nuestra comunidad sobre esta materia. En el 13 se crea el Consejo Autonómico para el Fomento de la Responsabilidad Social y también la Oficina para la Responsabilidad Social, donde ya se empieza a regular el procedimiento para la clasificación y el registro de las empresas socialmente responsables. Esta es la tercera estrategia. Ya en el 2015-2017 tuvimos esa primera estrategia consensuada, negociada, en función casi de los parámetros que nos marcaba el Libro Verde de Europa. Va a ser en el 18-20 cuando firmamos y trabajamos la segunda estrategia, en línea también de la estrategia europea y de la estrategia española. Ahora estamos ante la firma de esta tercera estrategia, que tiene tres elementos fundamentales, como son ese desarrollo de la responsabilidad social empresarial en las administraciones públicas, el impulso de la responsabilidad social y empresarial para dinamizar la transformación social y económica en Extremadura, y una tercera estrategia para fomentar la responsabilidad social en las empresas, en el tercer sector y fundamentalmente también en la ciudadanía. Para Comisiones Obreras es fundamental la inclusión en las cláusulas de revisión, en las cláusulas de contratación pública, las cláusulas sociales. Son muy importantes el mejorar el clima laboral a través de esta concertación, de esta herramienta que estamos poniendo de nuevo, revisando y actualizándola para continuar trabajando en esta línea. Destacamos también ese compromiso de fomentar las políticas de conciliación, de corresponsabilidad y de igualdad de género en las propias administraciones públicas. Y, por último, ese compromiso de elaborar ese plan de dinamización social y económica tan necesario para Extremadura. Y, por último, para Comisiones Obreras es fundamental incorporar esta responsabilidad social e empresarial en los propios convenios colectivos. Muchas gracias. Interviene el secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña, Francisco Javier Peinado Rodríguez. Muchas gracias. Muy buenos días y agradecerles a todos ustedes que sean testigos de la rúbrica que hoy hemos hecho aquí de esta estrategia, que es un hito más en el avance y en los objetivos que en su día nos comprometimos en el ámbito del diálogo social con la Agenda por la Reactivación Social y Económica de Extremadura,
que creo que ha sido exitosa, ya que se está terminando prácticamente la legislatura. Todavía no sé si vendremos otra vez porque seguimos trabajando a pasos acelerados para intentar alguna que otra cuestión todavía pendiente de cerrar, el conseguir algún acuerdo más, pero sí, evidentemente, no puedo obviar hoy reconocerle al presidente de la Junta, especialmente, no solo por parte de la Confederación Regional Empresarial Extremeña, sino también en el ámbito nacional, por nuestras organizaciones Cúpula, CEO y CEPIME, el referente que está siendo el diálogo social en Extremadura de cara a todo el Estado español. Un auténtico referente, tanto es así que nosotros vamos por delante a veces en modelos de estrategias, de acuerdos que conseguimos de manera tripartita en el ámbito del diálogo social y que después se están haciendo a nivel nacional, con lo cual es un valor añadido aún más. No hace mucho se ha firmado a nivel estatal, por ejemplo, la estrategia por la seguridad y salud laboral en el trabajo, cuando nosotros la tenemos ya firmada de bastantes meses anteriormente. Hoy esta estrategia, no obstante, es la que me van a permitir ya que me centre. Creo que más allá de lo que aparentemente puede parecer que no tiene unos objetivos o unos beneficios cortoplacistas, creemos que en el medio y largo plazo es fundamental, lo primero, para el desarrollo y el bienestar social de nuestra sociedad. Y lo segundo también, y ahora ya me van a permitir que me dirija a lo que represento en este caso modestamente como secretario general de la CREEX, que es al colectivo empresarial, a todas las empresas que algunas ya son muy conscientes de lo que les aporta también en competitividad y no solo en mejorar su imagen de cara al mercado, de lo que es una responsabilidad social, en la que ya los estereotipos que antes teníamos, que parecía que todo bastaba con hacer gestos pues de cara a obras benéficas, a colaborar con nuestro entorno más cercano de ayudas, de patrocinar cosas, de ofrecer. Eso es una parte que también está muy bien y hay que seguirla haciendo, pero precisamente la estrategia de responsabilidad social empresarial de hoy y de cara al futuro va porque hay que intentarla que esté inmersa en todas las actividades de la empresa, empezando primero por dentro, en las relaciones que tenemos empresas, trabajadores y trabajadores con trabajadores en los centros de trabajo, trasladarlo también a nuestras relaciones con proveedores, con clientes y, en definitiva, para mejorar esa imagen. Tanto es así que, si han podido echarle un vistazo al contenido de la estrategia, está enmarcada dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, con lo que yo creo que el compromiso que cualquier persona a nivel individual tiene con eso es total y pleno hoy en día, para mantener, como decía, no solo el estado del bienestar, sino intentar mantener de cara a nuestras generaciones venideras pues un planeta acorde. De ahí la importancia de esta estrategia y la importancia que nosotros desde la CREEX me van a permitir que le dé a que tenemos que intentar llegar que realmente en esta manera, como le decía, totalmente interiorizada en las actividades productivas de las empresas, independientemente del sector al que se dediquen, ser capaces de que también llegue a las microempresas y a los autónomos y autónomas que, como siempre me escucharán, son las que tienen más dificultades para ir haciendo estos cambios tan necesarios para que realmente no se queden fuera del mercado, porque hoy en día son ya muchas las empresas y yo, por mi profesión empresarial a la que todavía me dedico, pues ya son proveedores a veces que te exigen que tengas las certificaciones de RSE para poder realmente estar homologados y poder trabajar con ellos. Clientes también que ponen muy en valor no solo el precio, no solo el producto o el servicio, sino que miran también qué grado de responsabilidad social tienen esas empresas y qué, en los grupos de interés con los que se relacionan socialmente, qué referencias hay hacia ellos. Por lo tanto, creo, como decía antes, que no solo estamos hablando de un tema social, de responsabilidad, de humanidad y de sentido común, si me permiten, sino que estamos hablando también de algo en su conjunto y que tiene que ser un valor añadido. Y en el mundo empresarial tenemos que ser capaces de catapultar hacia la mejora de nuestra productividad y la mejora de la competitividad de nuestras empresas, en este caso de las empresas extremeñas, que son las que nos competen. Yo ya, para finalizar, obviamente tengo que agradecer, lo primero, a las organizaciones sindicales, tanto a UGT como a comisiones, el grado de empatía siempre que tienen y la capacidad de ser capaces, aunque llevamos muchos meses para conseguir esta estrategia, que tiene a veces sus diferencias por aquello de los intereses que legítimamente defendemos, en principio contrapuestos, pero de confluir y buscar las intersecciones necesarias, a todo el equipo, los pacos que están ahí también, que habéis estado trabajando en el día a día. También, como no, tengo que agradecer a mi gente, al personal de la CREEX, a las empresarias y empresarios que han estado también dando su visión
intentando aportar para que lleguemos a esta estrategia. Y, cómo no, también a la consejera, que ha sido dinamizadora e impulsora y facilitadora, como siempre, de todos los acuerdos que hacemos en su ámbito competencial, y muy especialmente a la Directora General de Trabajo y a todo su equipo, al que le agradezco también pues ese tesón que, más allá de lo que el día a día lleva aparejado y de la dificultad de recursos que muchas veces tenemos en todos los ámbitos, y también, pues hay que reconocerlo, a veces la propia Administración también autonómica, pues hemos conseguido, yo creo, dar fruto de una estrategia de cara al futuro y que debe de ser un valor añadido para el mundo empresarial, donde están empresarios, empresarias, trabajadores, trabajadoras y también, ¿por qué?, para toda la sociedad en su conjunto. Nada más y muchísimas gracias. Yo quisiera saber un poco cuál ha sido la evolución de las empresas socialmente responsables. En 2015, cuando se inició la primera estrategia, en 2020 solo 15 empresas extremeñas estaban certificadas como tal, aunque había como 50 que estaban en proceso. ¿Cuál es la situación a día de hoy y cuáles son los obstáculos que realmente encuentran para que la responsabilidad social esté presente de una manera más normalizada en las empresas extremeñas y en la Administración también? Yo primero creo que todo esto habría que mirarlo en ciclos más largos. Hemos vivido 2 o 3 años dramáticos y, claro, obviamente hay empresas que lo último que tienen que estar, lo último que están pensando es de transformar su consideración respecto a la responsabilidad social, porque tienen que sobrevivir, ¿no? Yo creo que todo lo que sean ciclos de menos de 5 años y así vamos a hacer a partir de ahora, ¿no? No vale estar contando de un año a otro, porque eso al final te da datos falsos. Ha habido algunas que se han caído del último año para acá, de los 2 últimos años para acá, obviamente, en la situación que se ha vivido de pandemia y de crisis económica, de inflación, de subida de precios, hace que las prioridades obviamente cambien, ¿no? Pero yo creo que lo más importante, y lo han dicho todos ellos, no es tanto una estrategia cuantitativa, de verdad. De hecho, no hemos dado presupuesto, porque el presupuesto es el presupuesto de la Junta. Es decir, las actividades que se hacen son aquellas que necesiten de financiación, irán de la financiación de las partidas correspondientes, porque esto es hacer una labor. En definitiva, que en el convenio colectivo, que los convenios colectivos se incorpore la responsabilidad social, no es una cuestión económica, de presupuesto de la Administración. Es una cuestión de trabajar, de dialogar, de convencer de que esto es una labor. Y lo sabíamos además desde el minuto 1. Cuando empezamos con esto hace unos años, no era una reivindicación que estuviera por parte de todo el mundo. De hecho, costó al principio, tanto que costó que hubo internamente también los correspondientes debates cuando se puso en marcha la ley y cuando empezamos a hacer los primeros acuerdos, ¿no? Por eso yo creo que esto es más labor de misioneros, de convencimiento, de buscar alianzas para que el conjunto de las administraciones públicas se sumen, por ejemplo. Yo creo que la extensión de esto, el buscar que se incorporen los ayuntamientos, las FEMPE, las diputaciones provinciales, el resto de administraciones, yo creo que es una labor importante. Ya digo, no es un tema que no te quiera contestar, es más, te podría decir. Ha habido en un momento dado menos que el año anterior, pero la consecuencia lógica es que había una situación muy complicada, ¿no? ¿Alguna cosa más? Muy bien, muchas gracias.